Bien, en temas anteriores he hablado brevemente del surgimiento de una secta religiosa quienes habitaron el desierto de la antigua Judea a partir del siglo II, III antes de Cristo, cerca del Mar Muerto. Se ubicaban cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Estamos hablando de los esenios. Y por cierto, coincidieron históricamente hablando con el conflicto político de los hermanos macabeos debido a las normas y a la política impuesta por la dinastía de los Seleucidas, concretamente por Antíoco Epifanes, que fue cuando se produce la profanación del templo de Jerusalén allá por el año 167 a.C. Ya en ese periodo conflictivo de la historia del pueblo judío estaba en pleno auge este grupo religioso conocido como los esenios. Ahora bien, para no extendernos sobre este tema, vamos a centrarnos solamente en un punto esencial de sus escritos o comentarios, los cuales, estos textos, se descubrieron en las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea, pues en la década de los años 50 y tantos del pasado siglo. Bien, si tuviéramos que hacer un resumen de los manuscritos descubiertos en esas cuevas de Qumran próximos al Mar Negro, al Mar Muerto, podemos afirmar que las líneas principales de dichos manuscritos son de origen de naturaleza escatológica, es decir, mencionan un periodo histórico de la humanidad conflictivo, donde Dios intervendrá en la historia humana. Por lo tanto, la teología de los esenios es de naturaleza más bien apocalíptica. Ahora bien, y claro, al mencionar la palabra apocalíptica nos viene a la mente una situación de muchas tragedias, desastres, destrucción, sufrimiento, etc. Pero pensar así no es correcto, en cuanto que el punto de vista que tenían los esenios sobre esta idea apocalíptica no encaja con la idea que se ha extendido entre nosotros sobre lo que es el apocalipsis. La idea entre nosotros del apocalipsis es poco menos que el fin del mundo. No es correcto eso. La línea teológica de ellos entra más bien dentro de un enfoque diferente. ¿Cuál es? Para ellos la visión apocalíptica que tienen los esenios se centra en una visión del futuro de la humanidad, la cual, tras una serie de graves acontecimientos del futuro, Dios interviene en la historia. ¿Liberándola de qué? Liberándola del poder que tiene sujeto Satanás sobre la historia. Esta es la idea central un poco de ellos, ¿no? Pues bien, esta idea central que tenían los esenios, de lo que nosotros entendemos por apocalipsis, ellos lo resumen en la creencia de que Dios va a intervenir personalmente en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para poner orden después de un periodo de maldad en el mundo. Este enfoque espiritual, este enfoque teológico de los esenios, ¿en qué se refleja? Pues se refleja en la visión que tienen de la historia humana, dividiéndola entre el bien y el mal. Y esa es la idea principal de su teología escatológica. La escatología es una variante de la teología que estudia un periodo de la humanidad, un periodo final de la historia, no final del mundo. Y entonces esto es la idea central de los esenios, en que Dios intervendrá en la historia humana. Entonces, en base a todo esto, si hacemos una comparación de la visión que tenían los esenios sobre la historia del mundo, como una lucha entre el bien y el mal, y si la comparamos esa visión con los actuales acontecimientos que estamos viendo, acontecimientos geopolíticos, los síntomas de un colapso económico que se nota que está ahí próxima, todos los conflictos internacionales que estamos viviendo,
Si comparamos esa visión que tenían los esenios con lo que estamos viviendo actualmente nosotros, llegamos a la conclusión de que la idea que ellos tenían de la historia es muy actual, es notablemente actual, como si ellos hubieran visto por adelantado el caos y los conflictos que estamos viviendo en estos momentos. Pues bien, para quienes no conocen estos documentos históricos, estos documentos que se descubrieron en la década de los años 50 en las cuevas de Qumran, para quienes no conocen esos documentos, conviene recordar que esta visión que tenían en su teología, donde Dios intervendrá personalmente en la historia humana, esa visión que ellos tenían es anterior en casi 200 años a todo lo que más tarde iba a escribir San Juan en el libro del Apocalipsis. Es decir, que los esenios, en esta visión de lo que es la visión apocalíptica que ellos tienen, se adelantaron a San Juan en casi 200 años. Sin embargo, no se puede negar la influencia que tenían ya ellos de los textos apocalípticos del profeta Daniel. Porque lo que es la visión del Apocalipsis no es un invento de San Juan. San Juan le da un sentido literario extraordinario, pero ya esa idea procedía del profeta Daniel. Ya en el siglo V, es decir, hace unos 600 años y algo menos anterior a San Juan. Pues bien, teniendo en cuenta este enfoque religioso de los esenios, nos hacemos una pregunta. ¿Qué relación existe entre lo que ellos afirmaban sobre una intervención de Dios en la historia humana? ¿Qué relación existe con los inquietantes acontecimientos políticos, geopolíticos que estamos viviendo actualmente? Casi, Dios quiera que no, ojalá nos equivoquemos, casi al borde de una tercera guerra mundial que va a tener características nucleares. Es duro decirlo, pero la verdad, no nos podemos engañar. Ciertamente no podemos hacer una comparación histórica entre el periodo que ellos vivieron, 100, 200 años antes de Cristo, 2 siglos antes. No podemos hacer una comparación la situación que ellos vivían respecto a lo que nos toca vivir a nosotros en este conflictivo siglo XXI. Pero si tenemos que ser objetivos, podemos comprobar que la visión histórica que ellos tenían en su teología escatológica, en su teología de fin de la historia, la verdad es que la visión de ellos se encaja perfectamente con la conflictiva situación que estamos viviendo en estos momentos. Personalmente no tengo ninguna duda de que estamos asistiendo al final de un proceso histórico de la humanidad y que este proceso se caracteriza por la demolición que estamos viendo en Europa. ¿Cuál es? La demolición de nuestra cultura. Estamos en una total decadencia con la eliminación de la cultura que estamos viviendo, centrado especialmente en Europa, en el viejo continente. Nadie puede negar en estos momentos los desequilibrios históricos que estamos viviendo. Y estos desequilibrios históricos se centran en varios frentes. Por un lado, la locura, la verdadera locura, es una demencial locura lo de la guerra de Ucrania, donde los intereses, siempre los mismos, ¿quién? Los anglo-norteamericanos, esa anglosfera que se dice, porque son siempre los mismos. Nos están acercando, esa alianza anglo-norteamericana nos están acercando a una casi inevitable guerra nuclear. Es impresionante esta panda de psicópatas que gobiernan el mundo en estos momentos. Por otro lado, tenemos otro escenario que es el conflicto árabe-judío, la zona de Gaza, sus conflictos con Siria, con Irán, y finalmente el desplazamiento hacia Europa de millones de personas procedentes de África, África y Asia, lo cual en un espacio muy breve de tiempo se va a convertir en el origen de grandes conflictos sociales en Europa. Esa invasión silenciosa va a ser la fuente de conflictos increíbles, lo que sin duda va a llevar a la eliminación de toda la cultura
toda la base histórica, cultural de Europa, que es de origen greco-romano. Y ello incluirá también, casi sin ninguna duda, el final del cristianismo. Por lo tanto, no estamos solamente ante un problema geopolítico, sino que todos los signos apuntan igualmente en el sentido de que estamos viviendo una guerra de naturaleza espiritual. Ahora bien, para comprender este proceso, para entender este plan de ir eliminando las bases de nuestra civilización basada en el cristianismo, porque Europa existe en base a la influencia del cristianismo y culturalmente por la influencia de toda la filosofía y el derecho romano, por la influencia greco-romana. Pues bien, para entender todo este plan de eliminar las bases de nuestra civilización, tenemos que comprender en qué momento comenzó todo esto. Si fue hace 20 años, hace 50 o más años. Es necesario comprender en qué momento se inicia todo este conflicto. Pues los orígenes de este proceso de demolición, de destrucción de la actual Europa, comienza aproximadamente en la década de los años 70, poquito más, poquito menos. Ya existía para ese momento un proyecto de sustitución de la población europea por otra población de origen africano. Y ese plan se conoce como el Plan Kalergi, pero esto ya venía de la década de los años 50 del pasado siglo. Este plan, el Plan Kalergi, porque era un conde, este era un conde alemán, y él fue el que inició, el que llevó adelante este proyecto de sustituir la población blanca de Europa por una población de tipo negro. Pues bien, el Plan Kalergi del conde Kalergi tenía como objetivo la invasión de Europa de una forma lenta, silenciosa, pero continua, que es lo que estamos viviendo ahora. En principio ese proyecto no parecía viable, pero ha resultado que habiendo pasado ya unas cuantas décadas, unos 40, 50 años aproximadamente, ese proyecto ya está casi completado. Y ese ha sido el escenario final del Plan Kalergi. Ahora bien, antes que ese proyecto de invasión de Europa se llevara a cabo, como así ha sucedido, se iniciaron otros escenarios al mismo tiempo, los cuales, pasado un tiempo, 30, 40, 50 años, nos permiten comprender por qué estamos donde estamos, es decir, por qué hemos llegado donde estamos, este caos que hay social ya, sobre todo en Europa y en Estados Unidos y en no pocos otros países. Es decir, ya nos encontramos en estos momentos en un callejón casi sin salida. No voy a decir que sin solución, pero una situación verdaderamente muy preocupante. Bien, este proyecto de sustituir la población de Europa por otra de origen africano o asiático, de África principalmente el norte de África, estuvo precedido por otros proyectos al mismo tiempo que llevó adelante la élite mundial. Lo que pasa es que en la década de los años 70-80 nadie hablaba de la élite mundial. Esto es reciente, conocido como Nuevo Orden Mundial. Entonces, esto estuvo precedido por una serie de proyectos de esta élite mundial. ¿Para qué? Para ir destruyendo la base cultural, social, política y religiosa, incluido la religión, la base religiosa de Europa. Y este plan, para cambiar toda la cultura y toda la tradición de los países europeos, comenzó a desarrollarse, como he dicho, a partir aproximadamente de la década de los años 70 principalmente. Pero para entender hasta dónde, hasta entonces, para comprender cómo, hasta entonces, el poder de lo que conocemos socialmente como la clase media, es decir, la clase media ha sido la clave del desarrollo de Europa. El caso de España es el que más he estudiado, ¿no? Pero la base del desarrollo económico tremendo que tuvo Europa tras la Segunda Guerra Mundial estaba basado en la clase media. Entonces, para entender cómo hasta entonces el poder de lo que conocemos como la clase media fue el inicio de la demolición de la clase social. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, podemos recordar que hasta esos años, la década de los 70, 80, cualquier padre de familia
podía mantener sin mucha dificultad a una familia de 4, 5 y 7 hijos hasta esta década de los 70. Y de hecho, el ámbito laboral, el mundo laboral en esas décadas no tenía apenas tasas de desempleo como el actual. Y en todo caso el desempleo era pues, más bien moderado. Pues bien, esa estabilidad laboral que estaba basada en la clase media fue alterada a partir ya de la década de los años 70. ¿En base a qué? Pues en base a un plan diseñado por la élite mundial, cuyo objetivo final, consistía en destruir la base de la sociedad, que estaba centrada en la clase media. Es por ese entonces cuando surgieron los... Y por cierto, en ese periodo, los 70-80, surgieron los movimientos contraculturales más importantes, porque surgió el movimiento hippie. Del movimiento hippie también dio origen a los movimientos gay, del lobby gay se inicia en ese periodo, finales de los 70, surge el feminismo, surge ya lo que van a ser lo que conocemos como las ideologías de género, y todo eso surge en ese periodo, 70, principios de los 80. Y estos movimientos sociales permitió que estos movimientos sociales permitió que cientos de miles de mujeres pudieran acceder poco a poco al ámbito laboral. Hay una especie de liberación cultural de la mujer, y la mujer ya tiene una mayor independencia que no tenía antes. Entonces, la incursión de cientos de miles de mujeres al mercado laboral alteró notablemente la relación existente entre lo que conocemos como la oferta y la demanda laboral. Este exceso de oferta laboral, al incorporarse la mujer al mundo profesional, resultó económicamente en una disminución de los sueldos laborables. ¿Debido a qué? Debido a la enorme competencia que había por un puesto de trabajo, por un espacio laboral. Esto que menciono, no se trata de machismo, de que las mujeres tienen que quedarse en casa, no. A ver, lo aclaramos. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Lo que estamos describiendo aquí consiste en que la incorporación de cientos de mujeres, de miles de mujeres al mercado laboral, afectó directamente a la estabilidad familiar. ¿En qué sentido? En que las mujeres ya no podían atender a la familia como antes. Y al depender de un trabajo para poder mantener a la familia, esta situación se vio reflejada en el descenso de la natalidad. Ya por la mujer ya no podía atender la casa, la familia, porque dependía también de un trabajo profesional. Por lo tanto, al existir una fuerte competencia por un puesto de trabajo, tuvo su incidencia en que comenzaron a bajar los sueldos. ¿Por qué? Por exceso de oferta laboral. Oiga, mire, yo ese trabajo, esta persona lo hace por 800 euros, vamos a poner el ejemplo de euro. Mire, yo se lo hago por 650. Entonces, claro, ahí hubo una alteración totalmente, una competencia feroz por el tema de los puestos de trabajo, y eso llevó a una competencia desleal en el tema del sueldo. De manera que actualmente los sueldos, hoy en estos momentos, no permiten mantener una familia salvo que trabajen los dos. Pues bien, este proceso, repito de nuevo, es que se inició a partir de la década de los 60, 70, fue la consecuencia de esa política introducida por la élite mundial a partir de los años 70, como he dicho. Esa fue la primera fase. La primera fase fue esa. Ahora bien, ahí no finalizaba todo, sino que el siguiente paso consistió en introducir leyes que permitieron destruir el modelo clásico de la familia formado por un padre, la mamá y los hijos. Este descenso de los salarios obligaba, a partir de ese momento, a tener que trabajar tanto la mujer como el hombre, el padre o la madre. De manera que esas familias de 6, 7 hijos o más, que era algo normal hasta la década de los años 60, los nuevos matrimonios, condicionados por esta situación social y económica, no podían tener más allá de 1 o 2 hijos por familia, que es la dinámica que estamos viviendo actualmente.
Un hijo, dos, bueno, ya es bastante, pero lo normal es uno, a veces dos hijos. A partir de ese momento, la tasa de natalidad comenzaba a descender notablemente, pero este proceso no se detuvo ahí, sino que vino acompañado por otra dinámica de tipo político, vamos a decirlo así, una dinámica que se inició todo a partir de los partidos políticos, a partir de la irrupción en el ámbito de la política, los partidos. ¿Y en qué consistía este tema? Pues en la introducción de una ley que hasta entonces era inconcebible. O sea, hasta la década de los 70, la separación de parejas, el divorcio, era algo inconcebible. Hoy nos parece normal. Hoy los matrimonios aguantan muy poco, 1 o 2 años, se han divorciado un porcentaje tal, el 20%, el 40%, lo que sea. Pero hasta la década de los años 70, la separación matrimonial no se contemplaba y de hecho estaba prohibido por ley. Y es en ese momento cuando se introduce la ley del divorcio, la ley legal del divorcio. Lo que a su vez, una vez que se legalizó la separación, el divorcio, dio paso a otra ley. ¿Cuál es? Que es la introducción del divorcio. Pero esta ley del divorcio no quedaba reducida a una propuesta de ley, sino que a su vez permitió introducir otro decreto ley. ¿Cuál era? Pues que en un breve espacio de tiempo dio paso a la legalización de la interrupción de la gestación. O sea, fijaros cómo es un proceso, como subir una escalera, ¿no? Subes un peldaño, el otro. Así fue surgiendo poco a poco todo esto. Pues bien, es aquí donde nos encontramos ante una clara contradicción. ¿Cuál es? Es decir, si la tasa de nacimientos iba a la baja, si tenemos en cuenta que el número de nacimientos ya estaba descendiendo, entonces se comprende entonces que detrás de todo esto existía un plan muy bien organizado, no solo para reducir la población, sino también para desmontar el modelo de familia. Es decir, para desmantelar totalmente a la familia. Y de esta forma se llegaba en muy poco tiempo, en 20, 30 años, a reducir la población en unas pocas décadas. Este era el plan que tenía la élite masónica para ir disminuyendo la población. Pero no solo en el caso de España, que es el que más he estudiado, sino que estos mismos hechos ya estaban en marcha en la Comunidad Económica Europea desde hacía años. Este era el paso definitivo, que no era otro que disminuir la población europea a través de la modificación de la familia. Y en base a esto, en unas cuantas décadas, ese vacío poblacional, es decir, ese vacío en el número de nacimientos, ese descenso de la natalidad, quedaría cubierto ¿por quién? Por pueblos procedentes de África, el norte de África y también de Asia. Este plan de reducción de la población europea ha sido tan acelerado que en estos momentos la población inmigrante en Europa está en el torno entre los 45 millones. Ahora bien, esta política migratoria, para que no fuera rechazada por la población España, de Alemania, de Italia, donde sea, para que no fuera rechazada, se introdujo de una forma acelerada, se cambió la mentalidad, para que nos lo entendamos mejor, modificando los planes educativos en los centros de enseñanza. Esta manipulación del sistema educativo consistía en ir eliminando los valores humanos de tipo moral religioso, de manera que las nuevas generaciones de menores de 40 a 50 años, en estos momentos, muy pocos han recibido una formación ética o religiosa, muy pocos. Es decir, yo en mi experiencia docente como profesor he visto que personas de 50 años para abajo en estos momentos no han recibido una formación ética, moral o religiosa, casi nadie. Entonces, en base a esta manipulación de la enseñanza, fueron introduciendo nuevas características sociales, cuyo objetivo final, ¿cuál es? La destrucción de la sociedad occidental.
Pues bien, esta presión demográfica para vaciar España y Europa de su población original tiene su apoyo, ha tenido su apoyo en la compra masiva de todos los medios de comunicación por parte de la élite masónica. No, es decir, no veremos un solo periódico, ningún canal de televisión o debates en los platos de televisión o la radio, no verás ni un solo medio de comunicación, prensa escrita, prensa visual, videos, ninguno que vaya en contra de esta política de inmigración. De manera que ante el poder de los medios de comunicación en manos de esta élite, resulta casi imposible hacer resistencia. Yo ya lo he avisado. El caso, Francia tiene más de 15 millones de gente procedente de África y de otras partes. España tiene un porcentaje ya muy elevado. Y yo lo vengo advirtiendo desde hace años. España será invadida. Ya está invadida España. Y al resultado de eso, prefiero guardar silencio. Pero va a ser terrible. La situación de España va a ser terrible. La de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Inglaterra está prácticamente invadida. Países de Centro Europa, todo eso va a quedar demolido. Pues bien, la sospecha de que esta élite mundial era quien manejaba los destinos de los países, ¿cuándo se confirmó? Sí, ciertamente vino a confirmarse cuando determinados políticos conseguían acceder al poder, a pesar de su absoluta incompetencia, como es en el caso de España. Yo lo advertí en su día quien era Zapatero, uno de los personajes más siniestros que ha habido en los casi 2000 años que tiene de historia España, uno de los personajes más siniestros es Zapatero, Rodríguez Zapatero. Dejó España completamente en la bancarrota, pero fue impuesto por la élite, fue impuesto a la fuerza. Con Rodríguez Zapatero quedaba culminado el proceso de desmantelamiento total de lo que históricamente ha sido España. Sí, ¿por qué hablo del caso de España? Porque fue elegida y sigue siendo el país piloto para la demolición de Europa. El país piloto es España. Yo ya lo advertí hace muchos años en una entrevista que tuve con un catedrático de la Universidad de la Sorbona de París, que me reveló todo lo que estaba diseñado para la destrucción de España. Y se ha ido confirmando todo. Entonces fue elegida España por la élite mundial como proyecto para eliminar la soberanía de los países, para destruir la soberanía. Proyecto que actualmente se está llevando a cabo en todos los países europeos. Por lo tanto, esto confirmaba todos los temores de que en realidad algunos políticos han ascendido al poder para convertirse en marionetas de este sistema político internacional. Bien, resumiendo un poco este tema, todo este proceso de infiltración de Europa ya está culminado, que coincide con casi ya el final de la guerra de Ucrania, porque le queda poco tiempo. Estados Unidos quiere la guerra y va a haber guerra, porque quieren la guerra, va a haber guerra, y esta gentuza nos echa atrás. El proceso final de esta infiltración masiva por parte de origen africano, en el cual han colaborado activamente prácticamente todos los dirigentes europeos, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es desmantelar la cultura histórica de Europa basada en el cristianismo y con ello desmantelar definitivamente el cristianismo, como he afirmado al inicio de este tema. Por lo tanto, este proceso acelerado de la invasión de Europa tiene como objetivo destruir la civilización occidental y borrar literalmente el cristianismo. Dicho de otra forma, los actuales conflictos geopolíticos que estamos contemplando tienen ese objetivo. ¿Cuál es? Someter a toda la población, en primer lugar, la occidental, y posteriormente a toda la población mundial. ¿Bajo qué? Bajo un gobierno de corte tiránico, al cual no va a escapar nada ni nadie. Ningún país. Es indiferente que estén en América, en Oceanía, donde sea. No va a escapar nadie a esa tiranía.
Y esta es la razón por la cual he iniciado este tema recordando a ese pequeño grupo de anacoretas del desierto próximos al Mar Muerto, conocidos como los esenios. Porque podríamos decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver los esenios con la decadencia de Europa? Hay una relación histórica. Hemos recordado que la base teológica de ello, de los esenios, es una base claramente escatológica. Escatología, final de un periodo de la historia. Y consiste en que la humanidad, tras un periodo de confusión, que es lo que dicen los esenios, tras un periodo de confusión y una etapa malvada en la humanidad, Dios va a intervenir personalmente en la historia del hombre. ¿Para qué? Para poner orden y establecer la justicia. Esto nos recuerda la situación actual que estamos viviendo, donde el odio y la maldad entre las personas lo estamos viendo en la sociedad actual. Hay un porcentaje de violencia cada vez mayor, que está convirtiendo el ambiente social en una atmósfera bastante agobiante. Sin embargo, los manuscritos que nos dejaron los esenios nos confirman que no será así, que finalmente Dios destruirá la maldad y pondrá orden en la historia. Y esta intervención de Dios en la humanidad habrá un periodo histórico, será la apertura de un periodo histórico notablemente largo, donde ya no habrá maldad, ni odio, ni injusticia, ni bancos, ni partidos políticos, ni nada de eso. Y que será finalmente Dios quien gobernará el mundo espiritualmente. Por lo tanto, los planes que tiene la élite mundial de destruir la cultura occidental basada en el cristianismo, hay que reconocerlo, van a triunfar, pero su triunfo va a ser momentáneo, no va a durar mucho. Puede durar 3, 4 años, pero no creo que dure más. Repito, los planes que tiene la élite mundial de destruir la cultura occidental, basada en el cristianismo, va a triunfar momentáneamente, pero el resultado final no estará de parte de esta élite satánica que actualmente controla el mundo. Por lo tanto, a pesar de todo lo que vamos a vivir, que no va a ser muy agradable, pero sin embargo el resultado final va a ser positivo para todos. Solamente que habrá que padecer este proceso purificativo que estamos viviendo, que se va a acentuar, pero que no durará mucho. Bien, dejamos aquí este interesante tema y continuamos en otro momento. Un abrazo para todos.